Argeles Fartures, con David Castañón. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. Bueno, esto es música de anuncio de cerveza mediterráneamente o alguna cerveza. Son islandeses, ¿eh? ¿Son islandeses? Pues es muy alegre esto, para ser indie, ¿no? Que veas. Estás cambiándome completísimamente la percepción de la música. Yo no sabía que en 2 o 3 programas ibas a caer. Sí. Voy a acabar yendo contigo a festivales, al Viña... No, al Viña Rock no. Al Viña Rock no. Yo al Viña Rock no. Al BBK, una vez. Al BBK. Puede ser, ¿no? Sí. No, hay uno en Aranda de Duero. Primavera Sound, no, y hay uno en Aranda de Duero que es como la meca del indie, ¿no? Que hay como una piscina y yo tengo amigos que van allí, dicen que está muy guay. Sí. Yo podría ir sin ver los conciertos. Algo de comer habrá. Bueno, tenemos aquí a Sara Ceballos, Sui Yaceria, echámosla mucho de menos, y aunque nos ponga canciones alegres, ella en realidad lo que bien llega a repunar. Hombre, claro. A repunar, porque la vida allí me lleva repunando. Sí. Y más viviendo en estos tiempos en Cimavilla, en Sison, ¿no? Convulsos. Ya estáis invadidos. Ya estamos invadidos, sí. Ya llegó la foriatada. Esta Semana Santa ha sido un poquitín de training. Sí. Y ahora ya rampa de salida, ¿no? Las Olimpiadas. Así que claro, yo estoy viendo, o sea, estoy imaginándote ahí en la ventana en casa con una libretina, sonando esto de fondo, la perra salía por ahí y apuntando, y en plan, cago en mi manto, cago en mi máquina, cago en los autodoros, así. A punto fritours por hora. A tasa de fritur. Escucha, no estamos viendo ahí un tour repunente, molaría mucho. O ir a un supermercado. Sí. Y nos grabamos diciendo sí, y esto claro. Sí, una cuenta hater en Instagram o en TikTok o algo así. Hay que darle una vueltina. Sí. Hay que darle una vueltina. Bueno, vienes cargada con cosas guapísimas. Sí. Sí. Y son cosas necesarias. Además. Alguien tiene que decir estas cosas. Alguien tiene que decirlo. Venga, dai. Bien. Bueno, la primera repugnancia empieza con las zanahorias en bolsa. Pero, a ver dónde nos lleva esto, No sé. Sí, porque... Venga, dai. Tengo que aportar. Que son esas zanahorias que luego te duran en la nevera un mes o un mes y medio. Sí. Eso ya es sospechoso. No empodrecen, ¿eh? No empodrecen. No, son mutantes, algo. Sí, vale. Y mi pregunta es, ¿por qué se nos ocurre coger un paquete de plástico con zanahorias y no ir a la frutería y decir un manojín de zanahorias, 2, 3 y te las venden a granel? Sí. ¿Por qué hacemos eso? Ya. Y aparte son zanahorias de verdad. Porque estas son zanahorias perfectas, ¿eh? Son como las de Bugs Bunny. Casi peladinas. Sí. No traen el tallo en las hojas, nada. No. Sí. A mí préstame mucho la repugnancia de los señores mayores cuando van al supermercado y tú siempre ves una bolsa de las zanahorias abierta. Entonces luego llegan a la casa y dicen, ay, fía, esto no había dónde pesarlo. Y para allá va que te preste. Y de alguna manera los mocines tienen que dar. Pero ellos andan rompiendo bolsas y agarran las zanahorias que necesiten. Claro. Dice, y es que a veces sueltes. No, y es que a veces no las hay sueltas. No. A veces tienes razón. En el supermercado no. Si vas a una frutería, no. Eso. Pero... Eso. Y es verdad que una bolsa de esas trae 25. Tú, para una familia normal de la actualidad, ¿dónde vas a comer tanta zanahoria? Pues te duran meses. Ya. ¿La perra Celia come zanahorias? No, yo lo he intentado, porque sé que hay perros que las comen. Ella no. Ya te dije que Celia el tema verduras no lo cultiva. A mí gústeme, ¿eh? A mí también. Yo a veces las como crudas, o sea, las pelo y mientras estoy cocinando cualquier cosa me las voy comiendo. Y los dos que llevamos gafes, a ti de niña, decían también lo de zanahorias que yo muy bueno para la vista. Para la vista. ¿Dónde está eso? Que lo quiero ver yo ahora, ¿eh? ¿Dónde está eso? Sí, me lo decían, sí. Vale, bueno, sí. Resumen, el scouting que estás haciendo en los supermercados estudiantes ya me parece fascinante, pero hay mucho que mejorar ahí. Hombre, es que a ver qué ventaja tiene esas zanahorias. Nada. No, y aparte,
Que no necesites 25 zanahorias, eso No. igual te dura un año. No necesitas 25 zanahorias y no necesitas que te las den envueltas Eso. en plástico. Eso. Porque eso no tiene que ver con la seguridad alimentaria ni nada. Ni O sea, nada. ¿por qué? Claro. Sí. Y claro, esto me lleva a la segunda aberración, que es la fruta, la verdura, no solo, porque luego también hay queso, en la bandeja de por spam Sí. con el envuelto ese de film. Sí. O sea, eso también, ¿por qué? Ya. Bueno, ya que ya incluso yo ya vi fruta pelada. Eso dicen que es para la gente que tiene problemas como de movilidad en las manos y tal, que les facilita poder comer fruta. Eso oye para los vagos. Pero es que O sea, seguramente eso a ellos les venga de 0,0, maravilla. claro, les venga eso. de maravilla, pero no creo que sean el público target No, de no. esto. Desgraciadamente, No. porque se podría pensar un poco más en la gente que tiene problemas de movilidad. No, esto Sí. es para vagos. Sí. Y no me creo yo a ningún supermercado haciendo ese tipo de producto por esas personas. Eso es. No les es rentable. No les es rentable. Que vayan a La otra fruta puerta a pelada picar. no es... No. Entonces, gente que es vaguísima. Sí. Vete a la frutería, Sí. que si puedes que no sea en el supermercado, pero ya que vas, vete a la frutería y pide, Sí. pues, no sé, medio kilo de naranja, no sé, Sí. pide. No, y aparte, y hasta las lechugas a veces, que dices tú, pero sí hay que meterlas en una bolsa. Claro. Y las lechugas vienen con esa bandeja que luego no vale para nada, y lo vas a tirar, a reciclar. Claro, que no recicla. Claro. Ah, bueno, es Eso sí, casi otro todo melón. se quema. Eso. Entonces yo creo que, claro, tenemos que poner un poco de cabeza también cuando compramos. Sí. Y no lo hacemos. No, pero bueno, y es verdad que o vas a frutería, o vas al mercado, Sí. o cada vez, claro, si hubieran en los supermercados, oye, ahora como hay puestitos, tú vas a supermercados grandes y tienen alguien, yo qué sé, en la carnicería, en la pescadería, pues que tengan también en la frutería. Sí que es verdad que los chiquitinos sí, ¿eh? Claro, Sí, sí, hombre, yo... tienen una sí. sección de fruta y verdura que te Sí. despacha alguien ahí. Yo Que... chiquitinas casi lo cuento como tienda de barrio. Vale, sí. Entra dentro de lo que nos presta. Sí, pero una gran superficie, dices, Eso. que no hay gente... Y mediana ya. Mediana incluso... Cada tal. vez hay más plástico ahí, sí. Sí. Ya. Bueno, sí. Pues es que todo por vagancia. Sí. Y luego que no lleve más cómodo. O sea, eso no te vale para nada. No. Ocupa más espacio. No. A la hora de pesarlo, no sé si te lo cobran o no, eso ya no lo sé. Pero igual No lo te sé si meten está ahí, tarado o puede ser. no lo sé. Y no lo necesites para nada, porque tú para agarrar 4 manzanas lo metes Y es en que una bolsa. además, si me dices que te lo dan lavado, que también serías muy vago, pero sería la ventaja, Sí. pero no, luego tú eso tienes que lavarlo como, Sí. como lo que te da el frutero. Yo puedo hacerte una confesión. ¿Qué? Caí un par de veces en esto. En el bandejismo. No, porque, bueno, te lo meten en una especie de tupper de plástico, igual que yo lo mismo. Ahora hay sitios donde te abren la piña y ya te la ponen cortada. Es que es difícil contar la piña, mi madre lo hace muy bien. Yo Mi madre lo hace muy bien. un montón de estropicios ahí, pero esto lleva no lleva una máquina porque lleva manual y va girando y te la saca toda y ya te la ponen en un tupper. Porque claro, ahí sí que no te lo pueden poner en una bolsa porque va goteando. Eso yo lo confieso. Bueno, igual hay que hacer un tutorial de pelar la piña. Y lleva gancia también. Sí, Lleva gancia. sí. Eso. Pues Vale. mal. Voy a quitarme. Mal. Tienes que quitarte. Voy a quitarme. Vale. Bueno, yo sigo en el súper, porque vas al súper y te quitan las ganas de vivir. Y vuelvo a lo mismo, o sea, es que es casi todo, es que al final nos va a llevar todo lo mismo. Las patatas congeladas. O sea, se puede ser más vago y gochón. Y es que aparte, no saben bien. Es que lo que te iba a decir, porque No yo un día saben bien. Sí, compré sí. una bolsa muy chiquitina para probarla. Sí. Saben muy mal, la textura es asquerosa, Sí. son carísimas, Sí. que no tienes 10 minutos para pelar unas patatas. Sí. Hombre, no. Sí. Vale que todos estamos muy estresados y que la vida ahora va muy rápido, pero tienes tiempo para pelar las patatas. Efectivamente. Estoy Los completamente de patatones. acuerdo. Y es que aparte, solo tiene sentido si eches sal ahí a de guayo para que solo sepan a sal. Porque no saben bien. No saben bien No. y es una textura horrible. Sí. A ver, en realidad, todo lo congelado, todo esto que te venden así, hasta los churros, ¿probaste alguno de los churros? No, No, porque no caigo ahí, yo no caigo ahí, tengo un filtro No. que me avisa. Coño, ¿congelas basilio? ¿Nunca fuiste a congelar basilio? Y un mundo nuevo que tienes que descubrir, ¿eh? Me acuerdo hace mucho de esto, ¿eh? Sí. De comprar gambas en gabardina. Claro. Mal. Mal. Sí.
No, pero allí hay un mundo nuevo por descubrir. Claro, hay cosas frescas que más o menos están, que puedes comprar. Pero luego hay cosas ahí que dices tú... Pero yo creo que aquí en Gijón no hay mucho. No hay mucho. En Oviedo hay mucho. Pero hubo una época que eso estuvo muy de moda. Yo creo que en los 80, 90... mi mamá fue Porque había consumidora. cosas muy originales. Sí, porque era nuevo. Claro. Mi mamá entonces- fue consumidora. Sí. Sí. De esas cosas. Les empanadillas estas de la Eso, las cocinera. chiquitinas. Oh, pero esas están ricas, calientes Sí, están ricas. es verdad. Es una bochada que está rica. Efectivamente. Sí. Pero no, las patatas congeladas yo alguna vez las consumimos cuando éramos nenos y porque era muy rápido. Claro. Pero no tan buenas. No. Y yo lo que tú dices, y es verdad que ahora tú pelar unas patatas y freírles son 4 minutos. Es que... Sí. Y plástico otra vez. Sí. Y ahora... ¿El plástico que te creo? Claro, y todo el mundo que tiene la mierda esta del... La freidora esta tan healthy, la freidora sin aceite. Claro, pues imagínate, en la air fryer, patatas congeladas. Tienen que ser Queremos jóvenes. testimonios de oyentes que hagan eso si se atreven a contárnoslo. Salir del armario, por favor. Salir. Y contáinoslo, porque puede ser tremendo. Y es verdad que esto recuerda a las patates que de las cadenas rápidas de hamburgueses. Que no están buenas. No, horribles. Y aparte, son patates que, si te le saquen al momento y tan calientes, Se comen. se comen. Tampoco hay una maravilla, pero se comen. Pero si enfrían es Eso. mucho más, es como chicle. O sea, Eso ya. es la textura es horrible. Sí, horrible. Por mucho ketchup que eches. Sí. Te lo- Y luego muchas veces dicen, recién frites, sí, sí, ya. Muchas veces están hasta recalentadas. Seguro. Eso. Entonces, yo entiendo que cuando vas a determinadas horas de la madrugada traes lo que sea. Bueno, bien, vale. correcto. O hasta de resaca. Vale. Vale. Pero no llevéis a los guajes ahí. No. No llevéis. O un día al año, o sea, una cosa extraordinaria que digas, bueno, hombre, todo va, venga, hoy vamos, pero que sea una cosa que él sepa que... Que no, que mal. Que- Que mal. Ya, la cuestión es que hay una determinada edad en la que no sé por qué, bueno, será porque va todo el mundo también, nos presta a eso. Sí, pero es esa edad de Sí. adolescencia. Pero yo cómprate que si tomo una hamburguesa ahí y la tomas al momento y la tomes allí, si la lleves para casa ya no, pero si la tomas allí, está rico. Sí, Bien, sí. bien, con esas salsas que lleva Sí, y sí, esa carne es de rata, verdad. está rico, vale. Sí. Pero las patatas fritas no. No. O sea, no hay manera, eso No. Y luego sacaron esta variedad también congelada, que lle, como yo les patatas gajo. Eso, eses. Y eses, claro, como son más gordes, Y tienen la piel. sí, pero da igual por dentro tan crudas. Sí. No. No. La variante no me presta. No. Y bueno, no sé tú lo que opines, pero luego debe haber otra variante que lleve con ensalada. Entonces, yo tomar una gocha de hamburguesa con ensalada, bueno, va, tampoco, como que no. No sé. No. No vayas a esos sitios. No. Vale. O soy consciente de que eso, haces una gochada un día, al año que no pasa nada. Sí, eso. Todos tenemos que ser, eso, un poco... No pasa nada. No pasa nada. Aceptar nuestras incongruencias y Sí, cuando sí. tomes una Coca-Cola y, Sí, ya y está. no se va a acabar el mundo. No. Eso. O tomes una piña en rodajas. Cortada. Eso. Cortada ya. Ya, claro, aquí yo piñes no ves. O sea, no hay En una Navidad. fruta. Sí, pero no hay una fruta que viera. Está muy rica la piña, ¿eh? A mí me encanta. Y aparte me gusta muchísimo la textura. Sí. Eso. Y un poco fresquina y Sí. que... uf. Y tú también, bueno, claro, está ahí otro, la piña en lata, en almíbar, ¿no te acuerdes? Sí, eso de pequeña. Eso comióse mucho, ¿eh? Sí. Y los melocotones. Y los en melocotones. almíbar. Y estaban buenísimos, ¿eh? Sí. Estaban buenísimos, pero Sí. claro, ahora tomas un melocotón y no sabe nada, y el cartón piedra, Sí. muchas veces. Sí, esos melocotones estaban muy... Era muy merienda de el puesto de la abuela. Sí. Que te lo ponía así, Sí, como sí. de premio faz, unos melocotones. Y no estoy muy seguro de lo saludable que puede ser eso. Hombre, que eso tiene otra raya de azúcar de la virgen. Con lo que tienen que echar ahí, ¿eh? Claro, porque el almíbar... Claro, por eso lo digo. ¿Y para qué Y se yo puede bebía el conservar? almíbar en un vaso. ¿En serio? Sí. Bueno, pero yo me acuerdo de meterlos enteros, ¿eh? Era una gochada que estaba buenísima. Sí. Y les piñes eran acidines. Sí. Y también con la textura así como un poco crujientina, a mí siempre me gustaron mucho. Entonces yo ahora sí que vas a un sitio y como yo
Bueno, ahora ya ves fruta todo el año de todo tipo. Pero les piñes, antes hasta va 4 días no les veías. Y un día, si queréis os la cortamos. Y yo, bueno, pues voy a probar. Y claro. Y has visto sí. la ventaja. Sí, lo que pasa es que yo los tuppers los reutilizo. Eso es verdad. No, yo todo lo que inevitablemente tengo que comprar que tenga plástico intento darle Eso. Sí. Uso. Y luego, y las bolsas de la fruta, cuando vas a los sitios, siempre te les cierran con un cierre, con un nudo que es imposible de deshacer después. Y digo, no les cierres. Prefiero tener una manzana por la bolsa ahí colgandera que tenga luego que tirar la bolsa, porque yo las bolsas las reutilizo. Yo también. Claro. Muy bien. O sea, que si me pongo a reciclar... Un día tenemos que hablar de esto, porque yo ando separando... Yo tengo 3 cubos de basura. A ver, yo en lo casa. hago. Sí. Yo lo hago, pero sé que el tema del plástico... ¿Nah? Es muy poca la fracción de plástico que se puede reciclar. Entonces- Es muy caro reciclar el Sí. plástico. Entonces, esta milonga que nos cuenten en... ¿Qué? Madre, no me sale ahora. El contenedor amarillo... Eso se incinera, Sí. la mayor parte. O sea, que si va con lo otro, yo lo mismo. Con En lo otro. realidad es que da ganas de hacer eso. Ya. Porque dices, yo lo sigo haciendo. Sí, hombre, sí, porque bueno, dormimos un poco mejor por las Sí, noches, ¿no? pero soy consciente de que sé que la mayor parte se incinera. Claro. Incinerar basuras es el mal. Bueno, ya. Por eso hay que evitar el consumo de plástico Eso directamente. es, directamente. Pues que el 90%, el 95% de las cosas va todo Y que envuelto. sea por vagancia, Ya, porque sí. tenemos poder los consumidores. Si dejásemos de coger esas bandejinas por spam, ¿no las pondrían? No, claro que no. Sí, siempre hay en los supermercados siempre hay una sección del mal. En general hay mucho del mal, pero hay una que llega con todas esas bandejas de full spam. Por spam, full spam. Yo creo que es Porex. Porex. Porex Pan. Vale. Es que- Pero yo creo que se dice normalmente por spam. sí, con sabes ese. que en Asturias lo decimos de todas las maneras posibles. con esa Corchopán. carreta. También se puede decir. El por spam. Con X no no creo que lo diga nadie. Bueno, vamos con la última, a ver. Buah, la kombucha. A ver. ¿Tú eres team kombucha? No, Bien. no. Dai. Bueno, es que yo no entiendo la kombucha. Pero, Solo están en contra de las cosas que no entiendo. pero está muy de moda. Que es Ya. Sí. Pero, y siempre fue una cosa como muy alternativa, además. la kombucha, ¿eh? Sí, Hay gente que incluso lo hace en casa. sí, Echa ahí una cosa que se llama la madre, sí. que es el kit ese de hongos y de bacterias para hacer la fermentación del té. Ya, pero yo no me fío. No, yo, vamos, No, ni, no. ni de coña. Yo de eso no me fío. O sea, probé kombuchas de fechula, siente de sede, tuvo aquí, que fue kombuchas en un sitio con un registro sanitario. Sí. Y eso probélo. Y bueno, bien, no yo lo mío, pero bueno, bien. Bueno, pero a veces le echamos unas hierbitas Sí. de fruta para darle sabor. Pero yo tuve en alguna perdona, casa... hay que echar algo a la sidra para darle sabor. No fue falta. Yo tuve en alguna casa que la faen. Sí, ¿eh? Y tú dices, no, porque eso está ahí en un vidrio de 5 litros y eso está ahí al sol y eso está fermentando. Claro, porque tiene que estar a bastante temperatura, casi 30 grados. Ya. Y tiene alcohol además. O sea, Claro, porque la fermentación ¿eso? produce alcohol etílico. Pues para eso toma sidra. Debe ser una cantidad muy baja. Sí, bueno, pero 2 grados igual lo tiene. Sí, y luego tiene, claro, mucha cafeína. ¿Ah, o sea, sí? proteína, claro, de lo del té. Bueno, claro, de que yo eches té. Y luego está muy ácido. Sí, pero bueno, a mí eso... Sí, pero a mí es un ácido Ya hay que una no me vinagre, aporta sí. nada. Sí, porque ya hay acético, ya hay un... Se te puede vinagrar muy fácil. Está vinagrado, sí. Y luego que yo lo que no veo es la salida. Quiero decir, yo puedo pensar en una taza de café mientras lleves un libro, o de sobremesa, o a media mañana, pero yo kombucha no lo veo en ningún momento de mi vida. No. Puedo entender un día que digas tú, bueno, voy a una cafetería, ¿qué me ofreces? ¿Un cas limón o tal? Bueno, pues una Bueno, kombucha. fresco. Vale, venga, dai. Sí. Vale, vamos a probar. Pero para eso está mucho mejor Eso. Angelón Gimón. Ángelo Ñimón, yo soy el mayor fanático del mundo. O sea, Yo cuando yo la lo mayor descubrí, maravilla. guau. Sí. Yo lo compro por cajas. Sí. Sí.
Cuéntate un secreto. Dime. Yo voy a probar mucho el Yagar. Mm. Y antes de sacar Angelón Limón, pusome una riestra de 12 botellas, más o menos. Y fuimos probándolo esto, ¿es? Y entonces yo llegó la última y dice, esta, con mucha diferencia, para mí y la mejor. Y dice, joder, amigo. Dice, fui metiendo en todas las botellas sidra con todos los productos de zumo de limón que atopé en todos los supermercados. Dice, y el último, y con zumo de limón, de naranja y algo de lima, exprimido, fecho por mí. Y yo, pues amigo, como como la fruta natural, nada. Y ahora tienen que hacerlo con fruta natural. No oye porque lo dijera yo, oye, que está mucho más rico así. No, Porque, está claro, buenísimo. para él era más fácil meter concentrado. Claro, y más barato igual. Pero no. Así que usa fruta de verdad. Y esto dígolo porque yo vi el proceso de cómo lo fai, Me lo hazlo con creo, fruta me de lo verdad. creo. Y está buenísimo. Y yo lo que no entiendo es porque eso no lo hay en todos los sitios. En Porque todos yo los bares. quiero ir a una cafetería que no hay sidra y no me la eches, pero quiero beber eso. Quiero beber sidra con limón, que está buenísima. Sí, en verano es que tendría que tener una Sí, salida sí. brutal, porque Sí, tiene sí. muy poco alcohol además. Mm. Sí, yo, vamos, soy un fanático y bueno, préstame mucho que tú tuvieras, ¿ves? En vez de Pero es que no sé cómo lo descubrí, pero lo probé y dije, ¿qué es? ¿Pero esto qué tiene? Además, Es que en verano refresca. entra, Sí, es que es una maravilla. Sí, explota la boca. Sí. Sí, pues creo además que para darle un poco de cuerpo, muy Sí. poco, pero mete ahí un poco de acelga. Entonces ya dice, Ah. mira tío, eso ya no me presta. Dice, no, pero ya para dar consistencia, para que tenga más cuerpo, sabor no da la acelga. Ah, mira, pues no comes acelga. ¿Ves? O sea que puedes ir cuando vayas a hacer el reconocimiento médico, digas tú. Yo bebo acelga. que como, y manzana, por la fruta, por la sidra, claro. Bueno, pues esas cocinas Claro. me parece mejor que la kombucha. Sí, pero ya muy. Pues ya muy de tu movimiento, ¿eh? ¿La Indie. kombucha? Sí. Pero es que hay cosas ahí que no... Bueno, ya. En ese movimiento... Sí, yo cosas del heavy metal que no me presten tampoco, no tengo por qué casar con todo, no pasa nada. Pero. Sobre todo en tema de alimentación Ya. es un poco cáncer, ¿eh? Sí. Bueno, pero sí, yo una cosa muy moderna, ¿eh? Sí. Yo fui a alguna estrella Michelin y me lo dieron de aperitivo, kombucha, fecha por ellos. Ah, mira. Y yo decía, ¿qué necesidad? Luego había un cuarto del patio de butacas que eso ya me prestó más. Pero, no sé. Yo animo a la gente que lo pruebe. No. Sí, porque van a ver que me gusta. Pues bueno, una combinación zanahorias molladas en kombucha con unas patatas congeladas ya sería todo asunto gloria. Bueno, esto es venderlo, ¿eh? Bueno, monta eso con un packaging de Forespan para llevar por Cimavilla con un café y te forres. Con un carrito. Sí, y te forres. Sí. Pero yo veía gente por la calle comiendo zanahorias, ¿eh? A ver, esto es muy de Europa del Norte, ¿eh? Sí. Sí. Comen mucha verdura cruda. Comen pimientos crudos. Ya. Pimientos crudos. Sí. Sí. Yo creo que lo único crudo así podría ser el Pepino. pepino. Sí. A mí el pepino gusta muy crudo. Calabacín también se ha Sí. visto ¿Tú comer. ¿Y tú sabes que las patatas fritas, por tradición familiar, alguna como cruda también? ¿Sí? Sí. Ya la vaes, ¿eh? Ah, vale. Y, ¿Te gustan? Sí, o sea, la vais y peláis, digo. Y antes de freír siempre llevo uno a la boca y gusta, un sabor rico. Yo una cosa que cuando estaba viviendo en Dinamarca me gustaba muchísimo, que aquí echo de menos, son unos patatinos, Sí, así son pequeñinos, que los asan con la piel. claro. Bueno, Les ponen mucha sal, un Sí. chorrete de aceite y los asan. claro. Y están Eso está buenísimo, riquísimos. Y aquí hay patatinos, pero Ya, son más como para pelar. Yo no veo que se los comamos así. ya. Va, pues eso con pescado, con una carnina así y tal, eso, claro, eso tiene que estar muy rico. Y tienen muchas variedades Sí. de esos patatinos. Ah, pues mira, un día Son muy patateros, ¿eh? Los vikingos. llegaste a comer arenques. Sí. ¿Y qué? Frescos están ricos. Ya, pero cuando en esos lates que huelen a mí dándome cerca es de la de Dios. Encurtidos ¿Sí? está rico. Vale. Pero luego hay otras preparaciones que no me gustan mucho. Vale. A mí tiene un olor muy desagradable. Pero aquí se traían mucho los arenques ahumados y como secos. Venían como en ristras, como las cajas de sardina. Sí.
Hace mucho, a mí esto me lo contó mi madre, que se acuerda. Y se comía mucho también. Ujú. Mira, un día podemos hacer un especial danés vikingo. Bueno, la gastronomía es muy limitada, Ya. Yo los quiero mucho, Sí, pero vives mucho mayor en Asturias. en cuanto a comida, sí. Eso. Vale. Sí. El prototipo de hombre y mujer medio ganen allí, a nosotros. ¿En belleza? Sí. Hombre, sí. Son como perfectos, Sí, y sí, perfectos sí. los cabrones. Sí. Y es flipante. Sí. Parecen salidos ahí de un molde. Sois gente más guapa que nosotros, creo. Sí. Tienen la nariz más pequeña, nosotros somos muy naricudos. Ya, pero claro, y luego rubios, güeyes azules. No me extraña que fueran arios. Luego ven un moreno de esos y dicen, ¿dónde vas? Joder. Oye, Hitler ¿Sí? montó granjas de niños arios en Noruega, cuando Sí. invadió Noruega. Ya, yo nunca entendí lo del rollo ario de Hitler, que tú dices, ¿dónde vas, Joselín? O sea, tuvo que ir a Noruega Claro, para encontrar la perfección. correcto. Bueno, también un detalle, sí. Bueno, vamos a hacer un resumen. Zanahorias, ¿No? Zanahorias en bolsa, En bolsa, frutas en bolsa, mal, ¿no? bandeja por spam, no. no. Plástico, no. No. Patatas congeladas, No. no, mal. Es que esto lleva a la vagancia del ser humano. Ya, estoy de acuerdo. Y kombucha, Para mí es un no. tampoco. Venga, estoy de acuerdo. Muchas gracias, como siempre, Sara. De nada. Puse a la repugnancia. Puxa.